El millonario llevó a sus hijos al hospital tras el viaje con su madre y llamó al 911 el abismo en la sala de urgencias. El sonido no era humano, no era un llanto, ni un grito, ni siquiera el ruido del tráfico de la ciudad que nunca dormía. Era un pitido rítmico, agudo, mecánico y aterrador que cortaba el aire acondicionado helado de la sala de urgencias pediátricas. Bip, bip, bip. Ese sonido era lo único que mantenía a Julián de la Torre anclado a la realidad. Porque si ese sonido se detenía, su mundo entero se desmoronaría. Julián estaba presionado contra la pared de color crema, con la espalda rígida, como si fuera un muro de fusilamiento. Hace solo 3 horas, ese hombre de 32 años era la imagen del éxito corporativo. Un traje gris marengo de 3 piezas hecho a medida en Londres, zapatos italianos lustrados hasta parecer espejos y un reloj en la muñeca que costaba más que la casa promedio de sus empleados. Ahora, el hombre que se reflejaba en el cristal de la puerta de cuidados intensivos era un espectro. El nudo de la corbata estaba deshecho, colgando como una soga inútil alrededor de su cuello abierto. Su cabello, usualmente peinado con precisión militar, estaba revuelto, testigo de las veces que había pasado sus manos por él en un gesto de pura desesperación. Frente a él, la escena era una pesadilla clínica. En la camilla central, rodeados de cables, tubos y luces parpadeantes, estaban Lucas y Mateo, sus hijos, sus gemelos de 3 años, los mismos niños que había despedido hace 2 semanas con mejillas sonrosadas y risas contagiosas, ahora parecían muñecos de porcelana rotos. Estaban pálidos, no con una palidez normal, sino con un tono ceroso, casi grisáceo, que hacía resaltar las ojeras violáceas y profundas bajo sus ojos cerrados. «Necesito otra vía aquí, rápido. La presión de Lucas está bajando demasiado», gritó una enfermera, rompiendo el trance de Julián. «¡Doctora!». La voz de Julián salió ronca, quebrada, carente de la autoridad que solía imponer en las salas de juntas. «Haga algo, traiga a quien sea necesario, pago lo que sea, traiga al jefe de neurología, traiga al director del hospital». La doctora Beatriz, una mujer de 50 años con la mirada dura de quien ha visto demasiadas tragedias evitables, ni siquiera levantó la vista de la gráfica de Mateo. Sus manos se movían con rapidez experta, ajustando el flujo del suero intravenoso. «Señor de la Torre, le voy a pedir que se calle o que salga», dijo ella con una frialdad que golpeó a Julián más fuerte que un insulto. «Su dinero no puede bombear sangre al corazón de sus hijos. Lo que necesito no es su chequera, necesito saber qué demonios ingirieron estos niños». Julián sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se quedó paralizado, con el teléfono móvil apretado en su mano derecha con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En la pantalla, el número de Vanessa, su ex esposa, brillaba en el historial de llamadas recientes. 10 llamadas, 0 respuestas. El caos en la sala era controlado pero frenético. El olor a alcohol isopropílico y desinfectante industrial le revolvía el estómago. Julián miró hacia abajo, incapaz de sostener la vista sobre los cuerpos frágiles de sus hijos. Y allí, en el suelo inmaculado y brillante del hospital privado más caro de la ciudad, vio el objeto que no encajaba. Era una bolsa de lona, una bolsa de viaje grande, de un color verde militar descolorido, tirada descuidadamente cerca de la puerta automática. No era el equipaje Louis Vuitton que Vanessa siempre exigía llevar. Era algo viejo, tosco. Pero lo que heló la sangre de Julián no fue la marca, sino la suciedad. La base de la bolsa estaba cubierta de barro seco. Un barro rojo, arcilloso, espeso. Julián parpadeó, confundido. ¿Barro rojo? Vanessa le había dicho que iban a París. Había hablado de los Campos Elíseos, de paseos en barco por el Sena, de llevar a los niños a Euro Disney. En París hay adoquines.
hay asfalto, hay jardines cuidados, no hay barro rojo de selva, no hay esa suciedad primitiva que manchaba el suelo estéril del hospital. Se acercó un paso a la camilla, ignorando la orden tácita de quedarse quieto. Vio el brazo de Mateo, delgado, demasiado delgado para un niño que supuestamente había estado comiendo croissants y helados durante 15 días. La piel del niño estaba seca, escamosa. «¿Papá?» Un susurro, apenas un hilo de voz. Julián se abalanzó hacia la camilla de Lucas. El niño había abierto los ojos 1 milímetro. Sus pupilas estaban dilatadas, negras como pozos sin fondo. «Aquí estoy, campeón. Aquí está papá». Julián tomó la manita de su hijo. Estaba helada, y entonces lo sintió. No solo el frío, sino la textura. Las uñas del niño estaban sucias, con tierra negra incrustada en los bordes. Lucas intentó decir algo más, pero sus ojos se rodaron hacia atrás y el monitor cardíaco cambió su ritmo. Bip, 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 bip. Se aceleró violentamente. «Está convulsionando», gritó la doctora Beatriz. «Diazepam, ahora. Señor de la Torre, fuera, sáquenlo de aquí». 2 enfermeros robustos agarraron a Julián por los brazos. Él luchó, no como un millonario, sino como un animal herido. «Son mis hijos, no me toquen», bramó, pero la fuerza física y la desesperación lo traicionaron. Lo empujaron hacia el pasillo y las puertas automáticas de cristal se cerraron ante su cara, silenciando los gritos médicos, pero no el pitido del monitor que seguía taladrando su cerebro. Julián quedó solo en el pasillo vacío. Respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Miró su teléfono de nuevo. La imagen de fondo de pantalla era una foto de los gemelos sonriendo en su último cumpleaños, con las caras manchadas de pastel. Se veían tan sanos, tan llenos de vida. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo habían pasado de esa foto a la sala de urgencias en cuestión de horas? Su mirada cayó nuevamente sobre la bolsa de lona embarrada que los enfermeros habían dejado fuera junto con él. La etiqueta de facturación del aeropuerto colgaba de un asa. Julián se agachó, temblando, y leyó las 3 letras del código de aeropuerto. No era CDG, Charles de Gaulle. Ni siquiera era un código europeo. El miedo se transformó en algo más oscuro, más denso. Una sospecha terrible empezó a formarse en su estómago, una náusea que no tenía nada que ver con los nervios. Julián se llevó el teléfono a la oreja una vez más, pero esta vez no marcó el número de Vanessa. Marcó el único número que importaba cuando el dinero ya no servía para nada. La mentira dorada. 2 horas antes, el sol de la tarde bañaba la pista de aterrizaje privada del aeródromo ejecutivo. Era una luz dorada, perfecta, de esas que parecen diseñadas para los anuncios de coches de lujo. Julián estaba de pie junto a su sedán blindado negro, revisando su reloj por 5ª vez en 1 minuto. Faltaban 2 minutos para el aterrizaje. El asiento trasero del coche estaba lleno de cajas envueltas en papel brillante. Los últimos sets de construcción, peluches gigantes de personajes de películas, todo lo que un niño de 3 años podría soñar. Julián había pasado las últimas 2 semanas en un silencio insoportable en su mansión vacía. El acuerdo de divorcio era claro. Vanessa tenía 2 semanas de vacaciones al año para viajar al extranjero con los niños. Él, sintiéndose culpable por haber trabajado demasiado durante el matrimonio, había accedido a financiar el viaje a todo lujo. «París será educativo», había dicho ella. «Necesitan cultura, Julián, no solo tus juguetes caros». El rugido de las turbinas anunció la llegada del jet privado Gulfstream, que él mismo pagaba. El avión tocó tierra con elegancia y rodó por la pista hasta detenerse frente al hangar privado número 4. La escalerilla descendió lentamente. Julián se alisó el traje.
Puso su mejor sonrisa de papá genial y dio un paso adelante. Estaba listo para los abrazos, para los gritos de papi, papi, para que le contaran sobre la Torre Eiffel y las luces de la ciudad. Primero apareció Vanessa. Llevaba un vestido de lino blanco vaporoso, un sombrero de ala ancha y gafas de sol enormes de diseñador. Su piel estaba bronceada, un tono dorado intenso que hablaba de muchas horas bajo el sol. Se veía descansada, radiante, como si acabara de salir de una sesión de fotos de Vogue. Bajó las escaleras con agilidad, sosteniendo un bolso de mano minúsculo. «¡Julián!», exclamó ella, bajando las gafas de sol para mirarlo con esa mezcla de desdén y falsa cortesía que perfeccionó durante el divorcio. «Llegas puntual, qué milagro». «¿Dónde están?», preguntó él, ignorando su comentario. Su mirada estaba fija en la puerta oscura del avión. Entonces aparecieron, pero no corrieron. La azafata del avión, una mujer joven con cara de preocupación, salió cargando a Mateo en brazos. Detrás de ella, el copiloto traía a Lucas. Los niños no gritaban «¡Papi!». De hecho, ni siquiera se movían. Sus cabezas descansaban pesadamente sobre los hombros de la tripulación. La sonrisa de Julián se congeló. Su corazón dio un vuelco doloroso. Corrió hacia la escalerilla, olvidando el protocolo. «¿Qué pasa? ¿Qué tienen?». Julián le arrebató a Mateo de los brazos a la azafata. El niño pesaba menos, mucho menos de lo que recordaba, y estaba ardiendo en fiebre. Su cuerpo era un peso muerto, flácido. «Están agotados, Julián. Por Dios, no seas dramático», dijo Vanessa, pasando a su lado y haciendo una seña al chofer para que subiera su equipaje. El vuelo fue largo. El cambio de horario los mató. Además, ayer estuvimos todo el día en Euro Disney y no pararon de correr. Es solo cansancio extremo, jet lag. Ya sabes cómo son los niños». Julián miró a Mateo. El niño tenía los labios secos y agrietados. Abrió los ojos un momento, pero su mirada estaba perdida, vidriosa, como si no reconociera a su propio padre. «Hola, campeón», susurró Julián, sintiendo una punzada de alarma en el pecho. «¿Te duele algo?». El niño solo gimió y cerró los ojos de nuevo. El copiloto entregó a Lucas a Julián, quien tuvo que hacer malabares para sostener a ambos. Lucas estaba igual, pálido, sudoroso, con un olor extraño. Julián acercó su nariz al cabello de Lucas. Esperaba oler el champú de fresa que usaban, o quizás ese olor a bebé limpio. Pero no, olía a humedad, a ropa que no se ha secado bien, olía a humo de leña y a algo rancio, agrio. «Huelen mal, Vanessa», dijo Julián, girándose hacia ella con el ceño fruncido. «Y están hirviendo. Esto no es jet lag». Vanessa ya estaba revisando su teléfono, impaciente. «Vomitaron en el avión, Julián. Comieron demasiados dulces franceses, chocolates, crepes. Ya sabes, les di gusto en todo. Se ensuciaron, los limpié lo mejor que pude en el baño del avión. Pero fue un desastre. Necesitan un baño, una cama y dormir 12 horas seguidas. No montes un escándalo aquí». Julián miró los pies de Lucas. Sus zapatillas de marca, que habían sido blancas al salir, estaban cubiertas de una capa fina de polvo rojizo. «¿Tierra roja en París?», preguntó Julián, señalando los zapatos. Vanessa se tensó imperceptiblemente. Solo un segundo, una microexpresión de cálculo antes de recuperar su máscara de indiferencia. «Fuimos a unos viñedos en las afueras. En la campiña. Había barro. Deja de interrogarme como si fuera una criminal. He pasado 2 semanas cuidándolo sola, mientras tú jugabas al empresario en tus rascacielos. Estoy agotada. Me voy al spa. Tienes tu turno. Son todos tuyos». Vanessa hizo un gesto despectivo. Subió a un taxi que ya la esperaba. Había rechazado el transporte de Julián y cerró la puerta antes de que él pudiera decir una palabra más. El taxi arrancó, dejándolo allí, en la pista, con 2 niños semi-inconscientes en brazos.
Julián caminó hacia su coche. Acomodó a los niños en sus sillas de seguridad con movimientos suaves, temblando. «A casa, Ricardo. Rápido», le dijo al chofer. El coche arrancó. Julián se sentó en medio de los dos asientos de seguridad, observándolos como un halcón. Sacó una botella de agua mineral fría y trató de darle un poco a Mateo. «Toma, hijo, un poquito de agua». Mateo no podía tragar bien. El agua se derramó por su barbilla. Pero fue entonces cuando Julián vio algo que detuvo su respiración. Al levantar la camiseta de Mateo para secarle el agua derramada, vio su abdomen. Estaba distendido, hinchado, duro como una piedra al tacto, mientras que sus brazos y piernas estaban delgados. «Ricardo», la voz de Julián tembló. «Olvida la casa». Lucas, al otro lado, empezó a emitir un sonido gutural. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se arqueó rígidamente contra el cinturón de seguridad. Un espasmo, una convulsión leve, pero inconfundible. Julián sintió que el pánico lo inundaba, una ola fría que borraba todo su raciocinio de negocios y lo dejaba solo con el instinto primario de supervivencia. No eran dulces, no era cansancio. Algo estaba terriblemente mal. «¡Al hospital!», gritó Julián, golpeando el cristal que lo separaba del conductor. «¡Al hospital central, ahora mismo! ¡Vuela, maldita sea! ¡Vuela!». El coche de lujo dio un giro brusco, los neumáticos chirriaron contra el asfalto y el motor V8 rugió, lanzándose a la autopista. Julián abrazó a sus dos hijos, sosteniendo sus cabezas contra su pecho, sintiendo el calor febril traspasar su camisa de seda, rezando a un Dios del que no se acordaba hacía años para que no fuera demasiado tarde. Mientras el coche aceleraba, la imagen de Vanessa, bronceada y despreocupada, se grabó en su mente no como la de una madre, sino como la de una extraña peligrosa, y ese olor a tierra mojada y selva en la ropa de sus hijos, comenzaba a contar una historia que Julián aún no podía comprender, pero que ya le aterrorizaba. El deterioro, la limusina. El interior del sedán blindado se había transformado en una cápsula de terror herméticamente sellada. Lo que antes era un santuario de cuero italiano y silencio acústico diseñado para cerrar tratos millonarios, ahora se sentía como un ataúd de lujo en movimiento. El vehículo cortaba el tráfico de la autopista con una agresividad quirúrgica, gracias a las maniobras expertas de Ricardo al volante. Pero para Julián, el mundo exterior había dejado de existir. Solo existía el sonido rasposo y agónico de la respiración de sus hijos. Julián había subido la potencia del aire acondicionado al máximo, buscando bajar la temperatura ambiente, creyendo ingenuamente que el frío artificial podría combatir el fuego que consumía a los pequeños. Mateo, apoyado contra su costado izquierdo, ardía. No era una fiebre normal de gripe, era un calor que irradiaba a través de la ropa, quemando la piel de Julián a través de su camisa de vestir. El niño murmuraba cosas ininteligibles, delirios fragmentados que se mezclaban con gemidos de dolor abdominal. «Ya casi llegamos, Mateo. Aguanta, mi amor. Papá está aquí», susurraba Julián, pasándole un pañuelo de seda humedecido con agua mineral por la frente. El pañuelo salía manchado de un sudor amarillento y viscoso. Al otro lado, Lucas estaba inquietantemente quieto, demasiado quieto. Julián soltó a Mateo por un segundo para revisar a su hermano. Al tocar el brazo de Lucas, sintió una rigidez antinatural en los músculos. El niño tenía los ojos entreabiertos, pero solo se veía el blanco de la esclerótica. «¡Ricardo! ¡Más rápido!», bramó Julián, su voz rompiéndose en un gallo de pánico. «Lucas no reacciona. Estoy a 160, señor de la Torre», respondió el chofer, con la tensión evidente en sus hombros rígidos. «Estamos a 5 minutos». De repente,
El cuerpo de Lucas se arqueó violentamente contra el cinturón de seguridad. Un sonido gutural, como el de un animal pequeño siendo asfixiado, escapó de su garganta. La convulsión comenzó. Sus extremidades empezaron a sacudirse con un ritmo espasmódico y brutal, golpeando el cuero de los asientos. ¡No, no, no! ¡Lucas! Julián se desabrochó su propio cinturón, ignorando el peligro a esa velocidad, y se lanzó sobre su hijo para evitar que se lastimara. Sostuvo la cabeza del niño entre sus manos grandes y temblorosas, tratando de amortiguar los golpes. «Mírame, Lucas, respira». El niño comenzó a echar espuma por la boca, una espuma blanca teñida de rosa. Julián sintió que el mundo se detenía. El olor en el coche cambió drásticamente. El aroma a cuero nuevo y aire acondicionado fue reemplazado por un hedor agrio, ferroso y extrañamente orgánico. Era el olor de la enfermedad grave, de los fluidos corporales fuera de control. Mientras sostenía a Lucas, la mirada de Julián cayó inevitablemente sobre las zapatillas del niño que pateaban el aire. Esos zapatos, que Vanessa juraba que habían caminado por las calles pavimentadas de París, estaban soltando trozos de barro seco con cada sacudida. Un trozo de tierra roja cayó sobre la alfombra inmaculada del coche. Julián lo miró fijamente, hipnotizado por el horror. Dentro del barro desmoronado vio algo pequeño y brillante. No era una piedra. Era el caparazón seco de un escarabajo, un insecto que definitivamente no habitaba en las ciudades europeas. «Maldita sea, Vanessa». «¿Dónde los llevaste?», gruñó Julián entre dientes, sintiendo una mezcla de odio puro y terror absoluto. La mentira de su exmujer ya no era una molestia postdivorcio. Se estaba convirtiendo en una sentencia de muerte en tiempo real. Mateo, despertado por los gritos y la conmoción, comenzó a vomitar. No eran restos de comida francesa. Era un líquido biliar, oscuro, casi negro. El olor se volvió insoportable en el espacio cerrado. Julián, con una mano sosteniendo la cabeza convulsionada de Lucas y la otra tratando de limpiar a Mateo, se sintió más impotente que en toda su vida. Todo su imperio, sus edificios, sus cuentas bancarias, sus conexiones políticas, nada de eso servía para detener el vómito negro ni los espasmos de sus hijos. «¡Llegamos!», gritó Ricardo, dando un volantazo brusco hacia la rampa de emergencias. El coche frenó con un chirrido de neumáticos que levantó humo, deteniéndose justo frente a las puertas automáticas de cristal del Hospital Central. Julián no esperó a que el chofer le abriera. Pateó la puerta desde adentro, abriéndola con violencia. La luz fluorescente de la entrada del hospital golpeó sus ojos como un flash cegador. Julián salió del coche, tambaleándose bajo el peso del pánico. «¡Ayúdenme!», gritó hacia la entrada, mientras sacaba a Lucas primero, cargándolo como un fardo inerte, y luego regresaba en una fracción de segundo por Mateo, logrando cargar a ambos, uno en cada brazo, con una fuerza sobrenatural nacida de la adrenalina. La bolsa de lona vieja y sucia, la única pertenencia que Vanessa había dejado, cayó del coche al asfalto cuando Julián sacó a los niños. Ricardo, el chofer, corrió a recogerla, sintiendo instintivamente que no debían dejar nada atrás, y siguió a su jefe hacia el interior del edificio. Julián cruzó el umbral de las puertas automáticas, sus zapatos de $1000 resbalando ligeramente, sus brazos entumecidos por el peso de sus hijos moribundos, entrando en un mundo donde él ya no era el rey, sino solo otro padre desesperado rogando por un milagro. La barrera de la riqueza. El caos estalló en el momento en que Julián irrumpió en el vestíbulo de triaje. Su presencia era una disonancia visual absoluta. Un hombre vestido con la elegancia de una portada de revista financiera, cubierto de manchas de vómito oscuro y espuma, cargando a 2 niños inconscientes. «Necesito una camilla. Ahora».
Su voz retumbó en las paredes asépticas, haciendo que las cabezas de otros pacientes en la sala de espera se giraran. Una enfermera de recepción se levantó de un salto, presionando un botón rojo bajo su escritorio, mientras dos celadores corrían hacia él, empujando una camilla doble de trauma. «Colóquelos aquí, con cuidado», ordenó uno de los celadores. Julián depositó a Lucas y Mateo en la camilla. Al soltarlos, sus brazos temblaron incontrolablemente, liberados del peso pero no de la tensión. Vio cómo los ojos de Lucas seguían en blanco, aunque las convulsiones habían cesado, reemplazadas por una flacidez aterradora. «Señor, necesito que venga al mostrador para el registro», dijo la recepcionista, una mujer joven que intentaba mantener el protocolo. «Necesitamos identificación, seguro médico y...» Julián se giró hacia ella con la furia de un león acorralado. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta manchada y sacó una billetera de piel. No buscó la tarjeta del seguro. Sacó una tarjeta de crédito negra, de titanio, y la golpeó contra el mostrador de mármol con tal fuerza que sonó como un disparo. «Compre el hospital si es necesario», gritó, escupiendo las palabras. «Soy Julián de la Torre. Estos son mis hijos. Quiero al mejor equipo, quiero la suite presidencial, quiero que bajen todos los especialistas ahora mismo. No me hable de papeles». La recepcionista retrocedió, asustada por la violencia verbal. Pero antes de que pudiera responder, una voz cortante atravesó el ruido como un bisturí. «Guarde su tarjeta, señor de la Torre. Aquí no vendemos vidas». Julián se giró. Caminando hacia él con paso firme, venía la doctora Beatriz. No llevaba la típica bata blanca inmaculada de los médicos de televisión. Llevaba un uniforme quirúrgico azul desgastado, zuecos de goma y un estetoscopio colgando del cuello. Su cabello gris estaba recogido en una coleta práctica y su rostro no mostraba ni un ápice de intimidación ante el millonario. «Mis hijos se mueren», suplicó Julián, su arrogancia desmoronándose ante la autoridad tranquila de la doctora. «Entonces deje de gritar y déjenos trabajar. ¡A trauma 1, rápido!», ordenó Beatriz a su equipo. La camilla comenzó a moverse a toda velocidad por el pasillo. Julián corrió tras ella, pegado al lado de Mateo, agarrando su mano inerte. Ricardo, el chofer, se quedó atrás en la sala de espera, sosteniendo la bolsa de lona sucia contra su pecho, como si fuera una evidencia de un crimen, incapaz de cruzar las puertas batientes de la zona restringida. Dentro del box de trauma, la actividad era frenética. 4 enfermeras y 2 médicos residentes rodearon a los niños. Comenzaron a cortar la ropa. Las tijeras rasgaron las camisetas de diseñador de Lucas y Mateo, exponiendo sus torsos. Julián ahogó un grito al ver los cuerpos desnudos de sus hijos bajo la luz implacable de los focos quirúrgicos. Estaban esqueléticos. Las costillas se marcaban bajo la piel pálida. Sus vientres estaban hinchados, distendidos como tambores. Una señal clásica y horrible de desnutrición o parásitos masivos. Pero lo peor eran las marcas. La piel de los niños estaba cubierta de picaduras, ronchas rojas, algunas infectadas, otras con costras, y moretones. Pequeños moretones en los brazos y espinillas que hablaban de un terreno difícil, de caídas, de falta de cuidado. La doctora Beatriz estaba auscultando el pecho de Lucas. Levantó la vista y clavó sus ojos en Julián. Su mirada ya no era solo severa, era acusadora. «¿Historial?», ladró ella. «¿Alergias? ¿Qué comieron en las últimas 24 horas? ¿Dónde han estado?» Estuvieron en París», tartamudeó Julián, sintiéndose estúpido al decirlo, mientras miraba las picaduras de insectos que claramente no eran de un mosquito europeo. «Con su madre. Volvieron hace 2 horas. Ella dijo que comieron dulces, crepes, chocolates». La doctora Beatriz detuvo sus manos por un segundo
y miró las ronchas en las piernas de Mateo. Pasó un dedo enguantado sobre una de las lesiones. «Señor de la Torre, esto no son picaduras de mosquitos de jardín. Y esa distensión abdominal no es por comer chocolate. Es lo que ella me dijo», gritó Julián, la desesperación rasgando su garganta. «Dijo que estuvieron en Euro Disney, que es jet lag». «El jet lag no causa fallo multiorgánico», replicó la doctora, elevando la voz por primera vez. «Tienen una bradicardia severa y signos de toxicidad. Si no me dice qué ingirieron realmente, no puedo poner el antídoto. Si les doy el medicamento equivocado, los mataré. Piense». Julián se quedó paralizado. La barrera de su riqueza se había estrellado contra la realidad biológica. Podía pagar el mejor tratamiento, pero no podía comprar la información que no tenía. No sabía dónde habían estado sus hijos. No sabía qué habían comido. Había confiado. Había pagado la pensión, el viaje, el avión, y se había desentendido. «No lo sé», susurró, cayendo de rodillas junto a la camilla, sus pantalones de traje absorbiendo la suciedad del suelo. «No lo sé. Dios mío, no lo sé». La doctora, Beatriz, negó con la cabeza, frustrada, y se volvió hacia su equipo. Protocolo de intoxicación desconocida, lavado gástrico inmediato, paneles de toxicología completos, incluyan metales pesados y venenos tropicales. «Y consíganme esa bolsa», gritó, señalando hacia la puerta donde Ricardo asomaba tímidamente. Si la madre no está aquí para decir la verdad, tal vez su equipaje lo haga. Mientras las enfermeras insertaban tubos por las narices de los niños para bombear sus estómagos, Julián, arrodillado y derrotado, sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de Vanessa de nuevo. Sonó una vez, 2 veces. «El número que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio». Julián cerró los ojos y por primera vez en años una lágrima caliente y cargada de culpa rodó por su mejilla. El pitido de los monitores se aceleraba, marcando el tiempo que se les escapaba, mientras la mentira de París se desmoronaba bajo las luces frías de la sala de urgencias, revelando una verdad mucho más oscura escrita en la piel dañada de sus hijos. La revelación, el análisis de sangre. El tiempo en un hospital no se mide en minutos, se mide en latidos, y para Julián, cada latido en el monitor de sus hijos era un martillazo contra sus sienes. Había pasado 1 hora desde que comenzaron el lavado gástrico, 1 hora de estar sentado en una silla de plástico duro en el pasillo, con la cabeza entre las manos, manchando su rostro con la suciedad que había quedado en sus palmas tras cargar a los niños. Su traje de $3,000 estaba arruinado, manchado de fluidos biológicos y polvo rojizo, pero le importaba menos que nada. Se sentía desnudo, expuesto ante una realidad que no comprendía. Las puertas batientes se abrieron con un golpe seco. La doctora Beatriz salió. Ya no llevaba la mascarilla quirúrgica y su expresión era indescifrable, una máscara de piedra tallada por años de dar malas noticias. Llevaba una carpeta metálica en la mano y un iPad en la otra. Julián se puso de pie de un salto, sus piernas entumecidas casi fallándole. «¿Están vivos?», preguntó, su voz un hilo ronco. «Estables, por ahora», dijo la doctora sin suavizar el tono. Caminó hacia él y se detuvo a 1 metro de distancia, invadiendo su espacio personal con una agresividad calculada. «Pero tenemos los resultados preliminares del laboratorio y de la aspiración gástrica». Julián asintió frenéticamente, esperando escuchar intoxicación alimentaria o virus estomacal. Algo que pudiera arreglarse con antibióticos y descanso. «Dígame qué es. Compro lo que necesiten. Tengo aviones listos para traer medicinas de Suiza si hace falta». La doctora Beatriz soltó una risa breve, seca y sin humor. Levantó la carpeta y le mostró un gráfico con picos rojos alarmantes.
Guarde su dinero, señor de la Torre. Lo que sus hijos tienen en la sangre no se cura con dinero suizo, se cura con la verdad. Y usted me va a decir la verdad ahora mismo, o llamaré a servicios sociales y a la policía antes de que termine esta frase. Julián retrocedió, confundido por la hostilidad. ¿De qué está hablando? Encontramos dos cosas en el sistema de Lucas y Mateo, dijo ella, clavando sus ojos en los de él. La primera explica la inconsciencia y la bradicardia. Tienen niveles altos de ketamina y xilacina. Julián parpadeó, aturdido. Los nombres le sonaban vagamente a noticias de crimen, no a pediatría. ¿Xilacina? ¿Qué es eso? Es un sedante para caballos, señor de la Torre. Un anestésico veterinario potente. Se usa en ganado mayor. En humanos, causa depresión respiratoria, hipotensión y coma. Alguien drogó a sus hijos para mantenerlos dormidos, y por la concentración se lo dieron hace menos de 4 horas, probablemente justo antes de subir a ese avión. El mundo de Julián dio vueltas. Se apoyó contra la pared para no caer. ¿Drogados?, susurró sintiendo una náusea violenta. Vanessa, ella dijo que les dio algo para el mareo. Dramamine. Dijo que era Dramamine. Pues ese Dramamine casi les para el corazón, interrumpió la doctora implacable. Pero eso no es lo peor. Eso explica el coma, lo que explica la fiebre, la hinchazón abdominal y las lesiones en la piel. Es esto. La doctora deslizó el dedo por la pantalla del iPad y se la mostró. Era una imagen de microscopio. Gusanos, pequeños organismos translúcidos retorciéndose. Strongyloides stercoralis y larvas de Dermatobia hominis. Son parásitos intestinales y cutáneos. No entiendo. Julián miraba la pantalla con horror. ¿Cómo se contagia eso? ¿En comida en mal estado? Se contagia por contacto directo de la piel con suelo contaminado con heces. Suelo tropical, húmedo, selvático. La doctora Beatriz bajó la tablet y lo miró con sospecha absoluta. Señor de la Torre, estos parásitos no existen en París. No existen en Eurodisney. No existen en los hoteles de 5 estrellas. Son endémicos de zonas rurales profundas de Sudamérica o el sudeste asiático. Sus hijos no han estado en Francia. Sus cuerpos me dicen que han estado viviendo en condiciones de insalubridad extrema, durmiendo sobre tierra, expuestos a insectos vectores, durante semanas. Tienen desnutrición aguda disfrazada por la hinchazón de los parásitos. Julián sintió que el aire salía de sus pulmones. La mentira de Vanessa se desmoronaba, pero lo que quedaba debajo era monstruoso. «París», murmuró como un idiota. Ella me mandaba fotos de la Torre Eiffel, fotos en el Louvre, fotos falsas o viejas, sentenció la doctora. La medicina no miente. Sus hijos tienen larvas de mosca debajo de la piel en la espalda, señor de la Torre. Eso tarda semanas en desarrollarse. Alguien los llevó al infierno y los trajo de vuelta drogados para que no gritaran. Y ahora necesito saber exactamente dónde estuvieron para tratar las infecciones bacterianas secundarias que están atacando sus riñones. Julián se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo. La imagen de Vanessa bajando del avión, bronceada, perfecta, sonriendo mientras le entregaba a 2 niños moribundos, le golpeó la memoria con la fuerza de un tren. «Me mintió». Su voz se quebró, transformándose en un gruñido de rabia pura. «Esa maldita me mintió. Se llevó el dinero. Se llevó a mis hijos. Y los llevó a... ¿A dónde?», presionó la doctora. «No lo sé», gritó Julián, golpeando la pared con el puño, rompiendo la piel de sus nudillos. La sangre manchó el yeso blanco. «Juro por mi vida que no lo sé. Creí que estaban en el Ritz. Les mandé dinero para el Ritz». La doctora Beatriz lo observó un segundo más. Vio la desesperación genuina, el dolor crudo en los ojos del hombre.
Su postura se suavizó 1 milímetro. Si usted no lo sabe, necesitamos averiguarlo ya. Porque si no identificamos la cepa de las bacterias que trajeron de esa selva, los antibióticos estándar no funcionarán. Necesitamos una pista, algo, lo que sea. Julián levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y lágrimas. Miró hacia la sala de espera. Allí estaba Ricardo, su chofer fiel, de pie como una estatua, sosteniendo contra su pecho la bolsa de lona verde y sucia. La única cosa que había bajado del avión con ellos. La bolsa, susurró Julián. La evidencia en la bolsa, la caja de Pandora. Julián caminó hacia Ricardo como un hombre poseído. No corrió, pero sus pasos resonaban con una pesadez mortal. Ricardo, al ver la expresión en el rostro de su jefe, dio un paso adelante, ofreciéndole la bolsa de lona como si fuera una ofrenda sagrada y maldita a la vez. «Señor», la doctora dijo, empezó Ricardo, pero se calló al ver la sangre en los nudillos de Julián. «Dámela», ordenó Julián. Tomó la bolsa. Era pesada. La tela era áspera, lona barata de uso militar o de campismo, manchada de ese barro rojo que ahora sabía que era la firma de una geografía lejana y peligrosa. No había candado TSA, ni etiquetas de aerolíneas comerciales, solo un pequeño candado de latón barato cerrando la cremallera principal. Julián no buscó la llave. Agarró el candado con una mano y la tela con la otra, y tiró. La furia le dio una fuerza que no sabía que tenía. La tela se rasgó junto a la cremallera con un sonido agudo, cediendo ante la violencia del padre traicionado. Abrió la bolsa de par en par sobre una de las camillas vacías del pasillo, bajo la mirada atenta y clínica de la doctora Beatriz. Un olor salió de la bolsa. No era el olor a perfume caro de Vanessa. Era un olor penetrante, una mezcla de humedad rancia, humo de palo santo, hierbas quemadas y ropa sucia que no se había lavado en días. Era el olor de la pobreza y el misticismo mal entendido. Julián metió las manos dentro, sacando el contenido y arrojándolo sobre la camilla sin cuidado. «¿Qué es esto?», preguntó la doctora Beatriz, acercándose para examinar los objetos. Primero salieron las ropas. No eran los abrigos de lana y bufandas que Julián había comprado para el invierno parisino. Eran túnicas, pequeñas túnicas de algodón crudo, sucio y desgastado, talla 3 años. Estaban manchadas de tierra y restos de comida. Luego sacó un mosquitero enrollado, lleno de agujeros y manchas de sangre seca de insectos aplastados. «Dios mío», murmuró Ricardo, llevándose la mano a la boca. Julián siguió vaciando la bolsa, temblando. Sacó collares hechos de semillas y plumas, cosas que parecían artesanías chamánicas baratas, y piedras, cristales de cuarzo envueltos en alambre de cobre. «¿Brujería?», preguntó Ricardo, persignándose instintivamente. «No», dijo Julián, reconociendo el patrón. Su mente volaba, conectando puntos. Vanessa siempre había sido influenciable. Yoga, reiki, cristales, pero siempre en estudios de lujo con aire acondicionado. Esto era diferente. Esto era fanatismo. Es un retiro. Se fue a un maldito retiro espiritual. Al fondo de la bolsa, sus dedos tocaron algo duro y rectangular. Un cuaderno. Era un diario de viaje, tapa de cuero falso, repujado con mandalas. Julián lo abrió. Las páginas estaban llenas de la caligrafía apretada y neurótica de Vanessa. Julián leyó la primera página, fechada hace 2 semanas, el día que salieron. «Hoy comienza mi renacimiento. Adiós al materialismo, adiós a la ciudad gris. El maestro dice que la purificación requiere sacrificio. Nos vamos al santuario de la luz en la selva de Madre de Dios. Los niños vendrán. El maestro dice que sus almas también necesitan ser limpiadas de la energía tóxica del dinero de su padre. Madre de Dios,
Leyó Julián en voz alta, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Amazonía peruana. La doctora Beatriz le arrebató el cuaderno de las manos y leyó rápidamente, buscando datos médicos. Aquí, día 5. Leyó ella, su dedo siguiendo las líneas. Lucas llora mucho por los mosquitos. El maestro dice que el dolor es parte de la limpieza. Les dimos té de ayahuasca, diluido para calmar su espíritu inquieto. Comemos lo que la tierra nos da. Raíces, agua del río. ¡Agua del río!, exclamó la doctora horrorizada. Sin filtrar, por eso tienen parásitos masivos. Bebieron agua cruda del Amazonas. Julián sentía que iba a vomitar. Cada palabra era una puñalada. Vanessa había llevado a sus hijos de 3 años a la selva profunda. Los había hecho beber agua contaminada, los había expuesto a insectos mortales y les había dado alucinógenos, todo bajo la excusa de una limpieza espiritual, mientras él pagaba suites en el Ritz de París que nunca se usaron. La doctora siguió leyendo, pasando las páginas con furia. Día 12. Mateo está muy caliente. Tiene fiebre. El maestro preparó un emplasto de barro y tabaco para su pecho. Dice que la medicina occidental es veneno. No iremos al médico del pueblo. La fe nos curará. Julián cerró los puños tan fuerte que sus uñas se clavaron en la carne. Ella los vio enfermar. Su voz era un susurro aterrador, bajo y letal. Ella los vio consumirse y no hizo nada. Les puso barro. Y para el vuelo, la doctora Beatriz encontró la última entrada. El regreso será difícil. Su vibración es baja. Lloran y gritan de dolor. El maestro me dio el elixir del silencio para el viaje. Un poco en el jugo y dormirán hasta llegar a casa. No puedo permitir que arruinen mi energía zen en el avión. Elixir del silencio, repitió la doctora. Ketamina. Les dio anestesia de caballo para que no le molestaran en el jet privado. El silencio que cayó en el pasillo fue absoluto. Incluso el personal del hospital que pasaba se detuvo al ver la escena. La ropa sucia, los amuletos ridículos, el diario de una madre narcisista esparcido sobre la camilla. Y en medio de todo, Julián de la Torre. Algo se rompió dentro de él en ese momento. La imagen del exmarido civilizado desapareció. La culpa se transformó en combustible. Ya no sentía tristeza. Sentía una claridad helada. Levantó la vista del diario. Sus ojos estaban secos ahora, pero ardían con un fuego que daba miedo ver. «Tengo la ubicación», dijo Julián, con voz metálica. «Madre de Dios, selva amazónica, agua de río, ayahuasca y ketamina. Las grato». Beatriz asintió, cerrando el cuaderno con fuerza. «Con esto puedo salvarlos. Ahora sé qué bacterias buscar y qué antídotos usar. Voy a iniciar tratamiento para parásitos tropicales y soporte renal agresivo». La doctora lo miró fijamente. «Usted hizo su parte, de la torre. Ahora déjeme hacer la mía, pero le advierto una cosa. Dígame, cuando esos niños despierten van a necesitar a un padre, no a un cheque bancario. Van a necesitar a alguien que los proteja de los monstruos. Y el monstruo no estaba en la selva, señor de la Torre. El monstruo venía en el asiento de al lado en el avión». Julián miró la bolsa vacía. Sacó su teléfono. La pantalla estaba rota por el golpe anterior, pero funcionaba. «No se preocupe, doctora», dijo Julián dándose la vuelta y caminando hacia la salida de la zona de trauma, buscando señal. «El monstruo no va a volver a acercarse a ellos». Marcó el número de Vanessa de nuevo. Esta vez no para suplicar. Esta vez necesitaba escuchar su voz para confirmar dónde estaba antes de destruir su vida para siempre. Sonó el tono de llamada. Y esta vez contestó. «¿Julián?» La voz de Vanessa sonaba relajada, con música suave de fondo. «Ay, qué intenso eres. Estaba en un masaje de piedras calientes. ¿Qué quieres?»
Espero que no sea sobre los niños. Te dije que solo necesitan dormir. Julián se detuvo en medio del pasillo. Escuchó la frivolidad en su voz. Escuchó la mentira y sonrió. Una sonrisa terrible, sin alegría. «Hola, Vanessa», dijo él, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Solo llamaba para decirte que encontré tu bolsa, la que olvidaste». «¿Ah, sí?» Ella vaciló un segundo. «Genial. Mándamela con el chofer. Tiene mis cremas». «Sí, tus cremas». Julián miró a través del cristal hacia donde sus hijos luchaban por respirar. «No te preocupes, te voy a mandar algo mucho mejor que el chofer. Disfruta tu masaje, Vanessa. Será el último en mucho tiempo». Colgó, y luego con dedos firmes marcó 3 números. 9, 1, 1. La verdad oculta, el diario de los horrores. Julián colgó el teléfono. La voz despreocupada de Vanessa, hablando de masajes y cremas mientras sus hijos luchaban por respirar a pocos metros de distancia, resonaba en su cabeza como un eco distorsionado. No gritó. No rompió el aparato contra el suelo, aunque cada fibra de su ser se lo pedía. En su lugar, guardó el móvil en su bolsillo con una lentitud deliberada, casi mecánica. Sus manos ya no temblaban. El temblor del pánico había sido reemplazado por una frialdad absoluta, una calma glacial que precede a las tormentas más destructivas. Se giró hacia la camilla donde reposaba la evidencia, la bolsa de lona sucia, los amuletos de plumas y semillas y el cuaderno de tapa de cuero falso. La doctora Beatriz había regresado al interior del box de trauma para administrar los primeros ciclos de antiparasitarios específicos, dejando a Julián solo con el testimonio escrito de la pesadilla. Ricardo, el chofer, seguía allí, pálido y con los ojos húmedos, incapaz de apartar la vista de la puerta de cristal tras la cual los médicos trabajaban sobre los pequeños cuerpos. «Señor», murmuró Ricardo, «¿qué vamos a hacer?» Julián no respondió de inmediato. Se sentó en el borde de la camilla vacía y tomó el diario de nuevo. Necesitaba saberlo todo. No bastaba con saber qué tenían, necesitaba saber cómo había sucedido. Necesitaba beberse el veneno de la verdad hasta la última gota para asegurarse de que nunca, jamás, volviera a olvidar quién era realmente Vanessa. Abrió el cuaderno. El olor a humedad y papel viejo le golpeó la nariz. Comenzó a leer, no escaneando como antes, sino palabra por palabra, fechando cada entrada y comparándola mentalmente con los mensajes de WhatsApp que había recibido esos mismos días. Día 3. La llegada al paraíso. En el diario, el viaje en canoa fue agotador. 5 horas bajo el sol y la lluvia. Lucas vomitó 2 veces por el movimiento del río. El maestro se molestó. Dice que el vómito es rechazo a la energía de la selva. Llegamos al campamento. No hay electricidad, no hay paredes, solo mosquiteros y el sonido de la naturaleza. Es perfecto. Los niños se quejan de que quieren su iPad y aire acondicionado. Les he quitado todo. Aquí aprenderán a ser parte de la tierra. La mentira. Flashback mental de Julián. Ese mismo día, Vanessa le había enviado una foto antigua de los niños comiendo helado frente a Notre Dame. Llegamos maravillosamente. El hotel es divino. Los niños están fascinados con las gárgolas. Te mandan besos. Julián sintió una bilis amarga subir por su garganta. Mientras él miraba esa foto en su oficina con aire acondicionado, sonriendo como un idiota, sus hijos estaban siendo arrastrados en una canoa por un río infestado de parásitos, expuestos al sol abrasador sin protección. Pasó las páginas. La caligrafía de Vanessa se volvía más errática a medida que avanzaban los días, probablemente bajo los efectos de las sustancias que consumían en el retiro. Día 7. La purga. En el diario. Hoy es noche de ceremonia. El maestro dice que los niños también deben participar, aunque sea simbólicamente. Preparó una infusión suave de la planta sagrada.
Mateo se resistió, lloró y pataleó. Tuve que sostenerle la boca para que la bebiera. Es por su bien. Necesita expulsar los demonios de la ciudad. 1 hora después, ambos empezaron a purgar, vomitar. Fue violento pero hermoso. Estaban limpiando su karma. Lloraron hasta quedarse dormidos en el suelo de tierra. Yo me sentí elevada, conectada con el universo. Julián cerró los ojos y apretó el cuaderno hasta que sus nudillos crujieron. Tuve que sostenerle la boca. La imagen mental fue devastadora. Su hijo de 3 años, aterrorizado, siendo forzado por su propia madre a beber un alucinógeno emético en medio de la selva oscura. La drogó, susurró Julián, la voz cargada de un horror incrédulo. Ella misma se lo dio. No fue un accidente, fue un ritual. Ricardo se acercó, escuchando el susurro. «Señor», le dio ayahuasca, Ricardo, dijo Julián levantando la vista. Sus ojos estaban secos, inyectados en sangre. A un niño de 3 años, para limpiar su karma, mientras yo depositaba otros $10,000 en su cuenta para gastos imprevistos en París. Siguió leyendo, torturándose con cada detalle. Día 10. El desapego. En el diario. Los niños están débiles, duermen mucho, tienen ronchas en la espalda que no se curan. El maestro dice que son marcas de batalla espiritual. Me ha prohibido darles comida muerta, enlatados, galletas. Solo comen lo que el grupo recolecta, yuca, frutas del monte. Lucas llora de hambre por las noches. Es difícil escucharlo, pero debo ser fuerte. El desapego de la comida material es el primer paso a la ascensión. Si les doy de comer, interrumpo su proceso. Julián dejó caer el diario sobre la camilla como si quemara. Se levantó y caminó hacia la ventana del pasillo que daba a la noche de la ciudad. Las luces de los rascacielos brillaban a lo lejos, indiferentes. Hambre. Sus hijos habían pasado hambre. Julián pensó en la despensa de su casa, llena de todo lo imaginable. Pensó en los chefs privados, en los banquetes que a veces se tiraban a la basura porque los niños no tenían ganas de comer ese día. Y allá, en ese infierno verde, habían llorado por un pedazo de pan, mientras su madre los miraba ascender espiritualmente. La puerta del box se abrió de nuevo. Una enfermera salió con una bolsa de desechos biológicos. Dentro, Julián vio las ropas que les habían cortado a los niños. Estaban rígidas de suciedad. «¡Enfermera!», la detuvo Julián. «Sí, señor de la Torre. ¿Cómo están las ronchas de la espalda?» «El diario dice que llevan días así». La enfermera bajó la mirada incómoda. «El doctor de enfermedades infecciosas está drenando las lesiones ahora. Señor, sacaron 3 larvas vivas de la espalda del pequeño Lucas. Ya no están sufriendo, les pusimos anestesia local. Pero esas heridas llevan al menos 1 semana abiertas e infectadas. Había tejido necrótico. Si hubieran tardado 2 días más en llegar, la infección habría llegado al hueso». Julián asintió lentamente. «Gracias». Volvió a mirar a Ricardo. El chofer estaba llorando abiertamente, secándose las lágrimas con la manga de su uniforme. «Esos niños son unos ángeles, señor. ¿Cómo pudo ella? Es su madre». «No», dijo Julián, y su voz sonó como una sentencia de muerte. «No es su madre. Una madre es la que protege. Una madre es la que nutre. Esa mujer que está en el spa, esa mujer es solo un envase vacío que se cree iluminada». Julián volvió a tomar el diario. Había una última página doblada. Un recibo bancario arrugado que Vanessa había usado como marcador. Lo desdobló.
Era un comprobante de transferencia hecho desde su aplicación bancaria en el móvil. Beneficiario, Fundación Templo de Luz Solar. Monto, 50.000 USD. Concepto, donación voluntaria. La fecha era de hace 3 días. Julián reconoció la suma. Era el dinero que él le había enviado para una emergencia médica en París, que ella había inventado por teléfono. Había dicho que Lucas se había caído y necesitaba un dentista especialista. Julián le había enviado el dinero en 5 minutos, sin pedir facturas, y ella se lo había dado al gurú. Pagué por esto. La comprensión final cayó sobre Julián como una losa de hormigón. Yo financié el veneno, yo pagué el viaje, yo pagué al maestro. Mi dinero construyó la jaula donde torturaron a mis hijos. La culpa corrosiva que había sentido al principio se transformó. Ya no era una culpa paralizante. Ahora era una deuda de sangre que tenía con sus hijos, y la única forma de pagarla era destruyendo todo lo que había permitido que esto sucediera, incluyéndose a sí mismo, al Julián pasivo y confiado que había sido hasta hoy. La jornada de transformación, fotos y evidencia. Julián se quitó la chaqueta del traje. La prenda, una pieza de sastrería italiana impecable, estaba manchada y arrugada. La tiró sobre una silla con desdén, quedándose en mangas de camisa. Se arremangó los puños blancos, manchados de barro y fluidos secos, exponiendo sus antebrazos tensos. «Ricardo, dame tu teléfono», ordenó Julián. El suyo tenía la pantalla estrellada y la batería baja. «Tenga, señor. Necesito que te quedes en esta puerta. Nadie entra, nadie sale, excepto los médicos. Si aparece la prensa, si aparece algún abogado de Vanessa, si aparece el mismísimo presidente, no pasan. ¿Entendido?» «Con mi vida, señor», afirmó Ricardo, cuadrándose frente a la puerta del box. Julián entró en el box de trauma. El ambiente era más tranquilo ahora. Los monitores pitaban con un ritmo más estable, aunque rápido. Lucas y Mateo dormían. Esta vez, bajo el efecto de sedantes médicos controlados, no de drogas veterinarias. Estaban llenos de vías intravenosas, bolsas de antibióticos de amplio espectro, suero salino y antiparasitarios goteaban lentamente en sus venas, limpiando la suciedad de la selva. Julián se acercó a la cama de Mateo. La hinchazón de su abdomen era visible bajo la sábana ligera. Su carita estaba limpia ahora. La enfermera había lavado la mugre, pero eso solo hacía que los moretones y las picaduras resaltaran más sobre la piel pálida. «Perdóname, hijo», susurró Julián, acariciando el cabello rubio y limpio de Mateo. «Perdóname por ser un padre de fin de semana. Perdóname por creer que el dinero era amor». Sacó el teléfono de Ricardo y abrió la cámara. Sus manos se movieron con precisión forense. Clic. Foto del rostro pálido de Mateo. Clic. Foto de los brazos llenos de picaduras infectadas. Clic. Foto de las muñecas de Lucas, donde se veían marcas rojas, como si hubiera sido atado o sujetado con fuerza. Clic. Foto del monitor cardíaco mostrando la arritmia. Cada foto era un clavo en el ataúd de su matrimonio y un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de sus hijos. No sentía placer, sentía náuseas, pero sabía que esto era necesario. Un abogado le habría dicho que esperara, que no invadiera la privacidad, que tuviera cuidado, pero Julián ya no escuchaba a abogados, escuchaba a sus instintos. Salió al pasillo y colocó el diario sobre la mesa de metal. Fotografió cada página, cada delirio escrito por Vanessa, cada confesión de negligencia, cada mención de drogas y purificaciones. Fotografió el recibo de la transferencia al gurú. Fotografió la bolsa sucia, el barro rojo, los amuletos. Cuando terminó, tenía un archivo digital de horror. 100 imágenes que documentaban la caída de una madre y el sufrimiento de 2 inocentes. La doctora Beatriz se acercó a él mientras terminaba.
Se veía agotada, pero su mirada hacia Julián había cambiado. Ya no había desprecio, sino un respeto cauteloso. «El tratamiento está funcionando, de la Torre», dijo ella en voz baja. «Los riñones de Lucas están respondiendo. Ha empezado a orinar, lo cual es buena señal. Estamos lavando la xilacina de su sistema. Van a vivir». Julián bajó el teléfono y soltó un suspiro que pareció vaciar su alma entera. Se apoyó contra la pared y se deslizó hasta quedar en cuclillas, cubriéndose la cara con las manos. Por un segundo, fue solo un padre aterrorizado que acababa de recibir la absolución. «Gracias», sollozó, un sonido ahogado. «Gracias, doctora. No me dé las gracias todavía», dijo Beatriz, cruzándose de brazos. «Van a necesitar terapia. Mucha. Han vivido un trauma severo. Pesadillas, miedo a la oscuridad, miedo a la comida. Esto no se arregla en una semana. Y van a necesitar un entorno 100% seguro». Julián levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con una determinación nueva. Se puso de pie lentamente. Ya no parecía el millonario superficial de la revista Forbes. Parecía un hombre que acababa de regresar de la guerra. «Lo tendrán», dijo Julián. «Voy a vender las acciones de la empresa, si es necesario. Voy a dejar la arquitectura por un año. Voy a estar ahí cada vez que despierten gritando. Voy a ser yo quien les dé la sopa, nadie más. Se acabaron las niñeras, se acabaron los internados, se acabaron los viajes con su madre». Hablando de la madre, Beatriz señaló el teléfono en la mano de Julián. «Legalmente, ella todavía tiene la custodia compartida. Si aparece aquí y quiere llevárselos...» «Que lo intente», interrumpió Julián, con una voz tan fría que heló el aire. «Si pone un pie en este hospital, saldrá esposada». Julián le devolvió el teléfono a Ricardo, pero antes se envió todas las fotos a su propia nube y a un correo seguro. «Ricardo», dijo Julián con tono de mando renovado, «llama a seguridad del hospital. Quiero 2 guardias armados en esta puerta en 5 minutos. Y luego llama a mi abogado penalista, no al de divorcios, al penalista. Dile que quiero una orden de alejamiento de emergencia y la revocación total de la patria potestad lista para firmar en 1 hora». «Sí, señor». «¿Y el coche? ¿Quiere que vaya a buscar ropa limpia para usted?» Julián miró su camisa sucia, manchada con el vómito y el barro de sus hijos. «No», dijo, «me quedo así. Quiero que el juez me vea así. Quiero que la policía me vea así. Quiero que vean lo que ella hizo. Esta suciedad es mi testigo». Julián caminó hacia la salida del pasillo, hacia la recepción principal, donde sabía que tendría mejor señal. Era hora de hacer la llamada que cambiaría todo. No iba a usar sus influencias para ocultar el escándalo. Iba a usar el sistema para aplastar a Vanessa con todo el peso de la ley. Marcó el 911. Sus dedos presionaron las teclas con fuerza. No había vuelta atrás. El Julián conciliador había muerto en esa sala de espera. El padre protector había nacido. 911. ¿Cuál es su emergencia?, respondió la operadora. «Mi nombre es Julián de la Torre», dijo, claro y fuerte. «Quiero reportar un doble intento de homicidio agravado contra menores de edad. Las víctimas son mis hijos. La perpetradora es su madre. Y tengo la evidencia en mis manos». Mientras hablaba, vio su reflejo en el cristal. Estaba despeinado, sucio, ojeroso, pero por primera vez en años se veía como un hombre de verdad. La confrontación telefónica, la trampa. El pasillo de urgencias se había transformado en una comandancia de policía improvisada. 2 oficiales uniformados montaban guardia en la puerta de la unidad de trauma, con las manos cerca de sus fundas, como si esperaran un ataque inminente. Dentro de una pequeña sala de conferencias anexa, el detective Valdés, un hombre de 40 años con cara de bulldog y ojos cansados, revisaba el diario de Vanessa con guantes de látex.
Julián estaba sentado frente a él. No se había lavado. La mancha de vómito seco en su solapa y el barro en sus zapatos eran su armadura. Quería que el detective oliera la negligencia. Quería que viera la realidad física de lo que había pasado, no solo palabras en un papel. Esto es... El detective Valdés hizo una pausa, buscando la palabra adecuada mientras leía la página sobre la ceremonia de ayahuasca. Esto es demencial, señor de la Torre. Si lo que dice este cuaderno es cierto, estamos hablando de suministro de estupefacientes a menores, abandono de persona, lesiones graves y fraude. No es si es cierto, detective, dijo Julián, con voz grave y rasposa. Los análisis de sangre de mis hijos ya confirmaron la ketamina y la xilacina. Los parásitos en sus cuerpos confirman la selva. Esto no es una historia, es una confesión firmada. Valdés asintió gravemente y cerró el cuaderno metiéndolo en una bolsa de evidencia plástica. El sonido del cierre zip resonó como un veredicto. Tenemos suficiente para detenerla preventivamente. Voy a emitir la orden ahora, miss. En ese instante, el teléfono de Julián, que reposaba sobre la mesa metálica entre ellos, cobró vida. La pantalla iluminada vibró contra el metal. Llamada entrante. Vanessa. El nombre brillaba en la pantalla como una maldición. Julián sintió que se le helaba la sangre. Miró al detective. Valdés levantó una mano, indicándole silencio, y luego señaló el teléfono. «Conteste», susurró el detective inclinándose hacia adelante. «Póngalo en altavoz. Necesitamos que se ubique ella misma. Necesitamos confirmar que ella tiene el control de la situación en su mente. Hágala hablar». Julián respiró hondo. El aire del hospital le quemó los pulmones. Tenía ganas de gritar, de vomitar toda la rabia que tenía dentro, pero sabía que tenía que actuar. Tenía que ser el Julián sumiso que Vanessa creía conocer. Deslizó el dedo por la pantalla. «¿Hola?», dijo Julián. Su voz salió neutra, terroríficamente tranquila. «¡Por fin!». La voz de Vanessa llenó la pequeña sala. Sonaba irritada, con ese tono arrastrado de quien ha bebido un par de copas de champán. «Llevo llamándote 20 minutos, Julián. ¿Es que no puedes estar pendiente del teléfono ni un segundo?» «Estaba ocupado, Vanessa». Julián miró al detective, quien le hizo señas para que siguiera. «Con los niños». «Ay, por favor. Los niños están durmiendo. Te dije que dormirían 12 horas. Es el ciclo natural después del viaje». Vanessa soltó una risita ligera. «Escucha, necesito que le digas a Ricardo que me traiga la bolsa verde. La dejé en la entrada del hospital o en el coche, no sé. ¿Qué desastre de servicio tienes?» «Tengo la bolsa aquí, Vanessa», dijo Julián, apretando el puño bajo la mesa hasta clavarse las uñas. Estaba mirando lo que hay dentro. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Apenas un segundo. El detective Valdés se tensó, listo para intervenir si la sospechosa colgaba. «¿Ah, sí?». La voz de Vanessa cambió sutilmente. Se volvió más cautelosa. «Bueno, no toques nada. Son mis cosas privadas, mis amuletos de protección. Ya sabes que ahora estoy en una vibra muy espiritual. Solo mándamela al Spa Azure. Estoy en la suite de hidroterapia». «Claro». Julián hizo una pausa dramática. «Pero Vanessa, los médicos me están preguntando». Lucas no despierta, y encontraron algo en la bolsa. Un frasco sin etiqueta. «¿Qué frasco?», preguntó ella rápidamente, demasiado rápido. «Uno pequeño, de vidrio ámbar. Huele fuerte. El médico pregunta si es medicina, si se lo diste a los niños». «¡No!», gritó Vanessa perdiendo la compostura. «No se lo des a los médicos. Es mi medicina. Es homeopatía, Julián. Cosas naturales. No lo entenderían. Son unos carniceros occidentales». «Vanessa». Julián bajó la voz, inyectándole una falsa preocupación. «Lucas está mal.
Tiene convulsiones. Necesito saber qué es ese líquido. Si es lo que les diste en el avión, dímelo. Por favor, podría salvarles la vida. Al otro lado de la línea se escuchó un suspiro de exasperación, seguido del sonido de agua moviéndose, como si ella estuviera acomodándose en un jacuzzi. Eres un dramático, Julián. De verdad no soportas nada. Sí, les di unas gotas. Es el elixir del silencio del maestro. Es para calmar la ansiedad. Es totalmente orgánico. Solo están en un sueño profundo, sanador. No dejes que los médicos les metan químicos. Mándame la bolsa con el frasco. Lo necesito para mi migraña. El detective Valdés cerró los ojos y asintió con fuerza. Era todo lo que necesitaban. Admisión de suministro, admisión de conocimiento. Y la ubicación confirmada. Escribió en un papel, Spa Azur, Suite Hidroterapia. Ya. Y se lo pasó a su compañero, quien salió corriendo de la sala hablando por radio. Julián leyó el papel. Una sonrisa sombría, carente de cualquier alegría, cruzó su rostro. «Está bien, Vanessa», dijo Julián. «Te voy a mandar el frasco. Y la bolsa». «Gracias, cariño. Y mándame también la tarjeta negra. Creo que la dejé en casa y quiero comprar unos aceites aquí». «No te preocupes por la tarjeta», dijo Julián, y esta vez dejó que su verdadera voz, la voz del padre herido, se filtrara por el teléfono. «¿Dónde vas a ir? No aceptan American Express». «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó ella, confundida. «Disfruta el agua, Vanessa. Límpiate bien, porque nunca más vas a volver a estar limpia después de lo que hiciste». Julián colgó antes de que ella pudiera responder. El silencio en la sala fue absoluto durante 3 segundos. Luego, Julián se derrumbó sobre la mesa, escondiendo la cara entre los brazos. El esfuerzo de mantener la máscara casi lo rompe. «Lo hizo bien, señor de la Torre», dijo Valdés, poniendo una mano pesada sobre el hombro de Julián. «Muy bien. Tengo unidades a 2 minutos del Spa Azur. Vamos a ir por ella. Usted quédese aquí con sus hijos». Julián levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «No», dijo. «Quiero verla. Quiero ver cómo se la llevan». «No se lo recomiendo, señor. Es una escena de arresto. Puede ser volátil. Y sus hijos...» Antes de que pudiera terminar la frase, una alarma estridente comenzó a sonar en el pasillo. No era un teléfono. Era la alarma de código azul. Luces rojas comenzaron a girar sobre la puerta de la unidad de trauma donde estaban los gemelos. «Atención, equipo. Parada respiratoria en box 1. El paciente no ventila». La voz de la doctora Beatriz rugió por el interfono. Julián se levantó de la silla con tal violencia que la tiró al suelo. El detective y Vanessa desaparecieron de su mente. «¡Lucas!», gritó corriendo hacia la puerta de cristal. El clímax emocional, vida y justicia. El mundo de Julián se redujo a una ventana de vidrio reforzado. Al otro lado, en el box de trauma, se desarrollaba la danza coreografiada de la muerte y la resurrección. Lucas, el pequeño Lucas, que solía correr por el jardín persiguiendo mariposas, estaba arqueado sobre la camilla. Su piel ya no era pálida, estaba azulada, cianótica. El monitor cardíaco, que antes emitía un pitido rítmico, ahora soltaba un chillido continuo y agónico. ¡Pi! ¡Ay, cargando a 50 joules!, gritó la doctora Beatriz, sosteniendo las palas del desfibrilador pediátrico. ¡Despejen! El cuerpo diminuto de Lucas saltó sobre el colchón con el impacto eléctrico. Julián golpeó el cristal con las palmas abiertas, gritando algo que no tenía palabras, un sonido animal de súplica. «¡No te vayas! Lucas, no te vayas. Papá está aquí. No me dejes». El monitor siguió con la línea plana. ¡Pi! «Sigue en asístole», gritó una enfermera. «Adrenalina, 1 miligramo intravenoso, ahora». La doctora Beatriz no se rindió. Comenzó las compresiones torácicas manuales.
Ver las manos de un adulto hundiendo el pecho frágil de su hijo fue la imagen más horrorosa que Julián había visto en su vida. Cada compresión era necesaria, pero parecía brutal. «Vamos, pequeño, vamos», decía la doctora entre dientes, bombeando el corazón de Lucas con sus propias manos. «No te vas a morir hoy, no en mi turno, no por culpa de esa bruja». Julián se deslizó por el cristal hasta el suelo, incapaz de mantenerse en pie. Rezó al Dios de su infancia, al universo, a la energía, a lo que fuera. «Llévame a mí», susurraba entre sollozos, con la frente pegada al suelo frío del hospital. «Toma todo mi dinero, toma mi vida, toma mis piernas, pero déjalo vivir, por favor, déjalo vivir». Mientras tanto, a 5 kilómetros de distancia, en el opulento Spa Azur, otra escena se desarrollaba con una intensidad diferente. Corte A. Spa Azur, suite de hidroterapia. El ambiente era de paz absoluta. Música de flautas andinas sonaba suavemente. El aire olía a eucalipto y lavanda. Vanessa estaba recostada en una tumbona de teca, envuelta en una bata de seda blanca, con una mascarilla de arcilla verde en la cara y rodajas de pepino en los ojos. Una masajista trabajaba en sus pies. «¿Me puedes traer una copa de mimosa, por favor?», pidió Vanessa con voz lánguida. «Mi exmarido me ha estresado mucho. Tiene una energía tan negativa, tan densa». «Enseguida, señora», respondió la masajista. En ese momento, la puerta doble de caoba de la suite explotó hacia adentro. No hubo aviso, no hubo toque cortés. La madera se astilló bajo el impacto del ariete policial. «¡Policía!». El grito rompió la atmósfera zen en 1000 pedazos. Vanessa se arrancó los pepinos de los ojos y se incorporó de golpe gritando: «¿Qué hacen? Esto es propiedad privada. Voy a demandarlos». 4 oficiales del equipo táctico entraron con armas desenfundadas, seguidos por el detective Valdés. No parecían impresionados por la mascarilla de arcilla ni por la bata de seda. «¡Vanessa de la Torre!», bramó Valdés mostrando su placa. «Ponga las manos donde pueda verlas». «¡Ahora! ¡Están locos!», chilló ella, tratando de cubrirse con la bata. «Soy una ciudadana respetable. Llamen a mi abogado. Julián va a enterarse de esto». «Julián fue quien nos llamó, señora», dijo Valdés con frialdad, acercándose a ella con las esposas en la mano. «Queda detenida por intento de homicidio agravado, abandono de menores y tráfico de estupefacientes». Valdés la agarró por las muñecas, manchadas de crema hidratante, y cerró las esposas de acero. Clac, clac. El sonido metálico fue frío y definitivo. «¡Me lastima!», lloró Vanessa, forcejeando. La mascarilla de arcilla comenzaba a cuartearse, dándole un aspecto grotesco, como un monstruo que se desmorona. Solo quería purificarlos, solo quería que fueran seres de luz. «Tienen derecho a guardar silencio», recitó Valdés, empujándola hacia la salida, pasando por delante de los clientes del spa que miraban horrorizados. «Y le sugiero que lo use, porque cada palabra que diga la va a enterrar más hondo». Vanessa fue arrastrada fuera del paraíso artificial, gritando insultos esotéricos, mientras los flashes de las cámaras de los curiosos iluminaban su caída. Corte A. Hospital Central. Box de trauma. En el hospital, el tiempo se había detenido. La doctora Beatriz detuvo las compresiones. Todos miraron el monitor. Un segundo de silencio absoluto. Luego, bip, un latido, débil, irregular. Bip, bip. 2 latidos más. El ritmo sinusal comenzó a aparecer en la pantalla verde. Una montaña. Luego otra. «Tenemos pulso», gritó la enfermera con lágrimas en los ojos. «Ritmo sinusal recuperado, presión subiendo». Julián, desde el suelo, escuchó el cambio en el sonido. Levantó la cabeza. Vio la línea verde subiendo y bajando. Vio el pecho de Lucas moverse por sí mismo.
una bocanada de aire profunda y desesperada. La doctora Beatriz se dejó caer sobre un taburete, respirando con dificultad, sudando. Miró a través del cristal, buscó a Julián en el suelo y le levantó el pulgar. Una señal simple. Vida. Julián soltó un grito que fue mitad risa, mitad llanto. Se abrazó a sus propias rodillas, temblando incontrolablemente. Ricardo, el chofer, corrió hacia él y lo abrazó, rompiendo todas las barreras de clase y protocolo. ¡Volvió, señor! ¡El niño volvió! Julián se puso de pie con ayuda de Ricardo, se acercó al cristal de nuevo. Lucas estaba vivo, débil, roto, intoxicado, pero vivo. La máquina bombeaba, los medicamentos entraban. En ese momento, el teléfono de Julián vibró con un mensaje de texto del detective Valdés. Mensaje: «La tenemos, está bajo custodia, se acabó». Julián miró a su hijo y luego el mensaje. La pesadilla había terminado. El monstruo estaba en una celda y sus hijos estaban en la tierra de los vivos. Pero mientras miraba a Lucas, Julián supo que esto no era el final. Era el comienzo de un camino largo y doloroso. Sin embargo, por primera vez sabía exactamente cuál era su dirección. No era hacia la sala de juntas, no era hacia el banco, era hacia esa camilla. Entró en la habitación, ya sin pedir permiso. Se acercó a la cabecera de la cama de Lucas, donde la doctora Beatriz terminaba de ajustar el respirador. Julián tomó la mano pequeña de su hijo, cubriendo los dedos sucios y magullados con su mano grande. Se inclinó y besó la frente sudorosa del niño. «Te prometo algo, Lucas», susurró al oído de su hijo inconsciente. «Papá nunca más va a mirar hacia otro lado. Nunca más». La doctora Beatriz le puso una mano en el hombro. «Va a ser una noche larga, Julián». «No importa», respondió él, sin apartar la vista de su hijo. «Tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo». Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad, lavando las calles, como si el cielo mismo estuviera tratando de limpiar la suciedad de aquel día. Pero dentro de la habitación 104, bajo la luz fluorescente, un padre acababa de nacer de verdad entre las cenizas de su antigua vida. Justicia divina e inmediata, la noche más larga. Mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad, proyectando una luz gris y fría a través de los ventanales del hospital, dos mundos paralelos terminaban de colisionar. En la comisaría central, la atmósfera no tenía nada de espiritual ni de zen. La celda de detención provisional era un cubo de cemento pintado de un amarillo institucional descascarado que olía a orina vieja y desinfectante barato. Vanessa estaba sentada en el camastro de metal, todavía vestida con su bata de seda blanca del spa, ahora manchada y arrugada. La mascarilla de arcilla se había secado completamente en su rostro, agrietándose con cada mueca de disgusto, dándole la apariencia de una gárgola desmoronada. «¡Exijo una llamada! ¡Exijo agua embotellada!», gritaba, golpeando los barrotes con sus manos esposadas. Sus muñecas, acostumbradas a pulseras de oro, estaban rojas e irritadas por el acero. «No saben quién soy. Soy Vanessa de la Torre. Mi exmarido es dueño de medio centro financiero». El detective Valdés se acercó a la celda, sosteniendo un vaso de poliestireno con agua del grifo y un sándwich envuelto en plástico. Lo miró con una mezcla de lástima y repugnancia. «Su exmarido fue quien firmó la denuncia, señora», dijo Valdés con voz calmada, deslizando el vaso por la ranura. «Y le sugiero que se guarde los gritos. El fiscal acaba de ver las fotos de la espalda de sus hijos. No está pidiendo fianza, está pidiendo prisión preventiva por riesgo de fuga y peligrosidad para las víctimas». «Yo no les hice nada», chilló ella, con los ojos desorbitados por la falta de sus hierbas y la abstinencia incipiente. «Los estaba curando».
La sociedad occidental los envenena con azúcar y pantallas. Yo les di la medicina de la tierra. Valdés sacó su teléfono y le mostró una foto a través de los barrotes. Era la imagen de Lucas entubado, con el pecho amoratado por las compresiones de la reanimación cardiopulmonar. Esto no es medicina, Vanessa. Esto es un intento de asesinato. El niño murió durante 2 minutos. Su corazón se paró por la ketamina que usted le dio, para que no le molestara en el avión. Vanessa miró la foto. Por un segundo, el silencio reinó en la celda. Su labio inferior tembló. Pero no fue por remordimiento. Si su corazón se paró, es porque su espíritu estaba débil, susurró ella, desviando la mirada, refugiándose en su delirio narcisista. No aguantó la vibración alta. No es mi culpa. Es culpa de Julián y su energía tóxica. Valdés guardó el teléfono y negó con la cabeza, dándole la espalda. Guarde esa defensa para el psiquiatra forense. Le esperan 20 años para meditar en una celda de 3x3. Bienvenida a su nuevo retiro espiritual. Hospital Central, habitación 104. A kilómetros de allí, Julián libraba una batalla diferente. La euforia de haber recuperado el pulso de Lucas se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de la recuperación. Los gemelos habían sido trasladados a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Estaban en camas separadas, rodeados de máquinas que respiraban y filtraban por ellos. La doctora Beatriz entró en la habitación con un carrito de curaciones. Detrás de ella venían 2 enfermeras con batas de aislamiento. «Julián», dijo la doctora en voz baja. Julián estaba sentado en una silla incómoda entre las 2 camas, sosteniendo una mano de cada niño. No se había movido en 4 horas. Su ropa seguía sucia, su barba comenzaba a sombrear su mandíbula tensa. «Tenemos que hacerlo ahora». «¿Hacer qué?», preguntó él con los ojos rojos de fatiga. «La extracción», explicó Beatriz, poniéndose guantes estériles. «Los antibióticos están matando las bacterias, pero las larvas de mosca, Dermatobia hominis, que tienen en la espalda, no mueren con medicinas. Tenemos que sacarlas manualmente, una por una, o se pudrirán dentro y causarán una sepsis». Julián tragó saliva, asintió lentamente. «¿Les va a doler?» «Tienen anestesia local y sedación, pero sentirán presión. Y tú, no tienes que ver esto. Puedes esperar fuera. Es un procedimiento gráfico». Julián se puso de pie. Soltó las manos de sus hijos con delicadeza y se quitó la chaqueta del traje arruinada, arremangándose la camisa hasta los codos. Caminó hacia el lavabo. Se lavó las manos con jabón quirúrgico durante 2 minutos, frotando con furia, y se puso unos guantes que le ofreció una enfermera. «No me voy a ir», dijo Julián, con una determinación de acero. «Yo permití que esto pasara por no estar atento. Yo voy a estar aquí para ver cómo sale el veneno. Necesito verlo. Necesito saber que ya no está dentro de ellos. Dígame qué hago». La doctora lo miró con respeto y asintió. «Sujeta a Lucas. Háblale. Que escuche tu voz aunque esté sedado». El procedimiento fue una pesadilla visceral. Durante la siguiente hora, Julián sostuvo los hombros de su hijo pequeño mientras la doctora usaba pinzas quirúrgicas para extraer las larvas que habían anidado bajo la piel de su espalda. Cada extracción dejaba un pequeño cráter sangriento. Cada parásito que salía era una representación física de la negligencia de Vanessa. Julián no vomitó, no apartó la mirada. Le susurraba al oído a Lucas constantemente: «Ya sale, campeón, ya sale lo malo. Papá está aquí, papá te protege. Ya se acabó el dolor». Cuando terminaron con Lucas y pasaron a Mateo, Julián estaba empapado en sudor frío, pálido como un fantasma, pero no flaqueó. Cuando la última larva cayó en la bandeja metálica con un sonido tintineante, Julián sintió que se le quitaba un peso de 1000 toneladas de encima.
La doctora Beatriz cubrió las heridas con gasas limpias y antibióticos. Los niños descansaban ahora. Sus respiraciones eran más profundas, más limpias. «Se acabó, Julián», dijo la doctora quitándose la mascarilla. «Están limpios. Ahora solo queda sanar». Julián se dejó caer en la silla, temblando por la descarga de adrenalina. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era su abogado, un hombre impecable con un maletín de cuero, acompañado por un notario. «Señor de la Torre», susurró el abogado, mirando con horror la escena médica y el estado lamentable de su cliente multimillonario. «Lamento interrumpir, pero Ricardo me dijo que era urgente. Tengo los papeles de la revocación de custodia y la demanda penal». Julián ni siquiera se levantó. Extendió la mano manchada, ya sin guantes, y tomó el bolígrafo. «¿Dónde firmo para que esa mujer no vuelva a verlos ni en pintura?» «Aquí y aquí», señaló el abogado. «También, señor, la junta directiva está llamando. Las acciones han bajado un 2% por los rumores de su arresto, que ya desmentimos, pero quieren que haga una declaración pública. Quieren que vaya a la oficina». Julián firmó los documentos legales con trazos fuertes y agresivos, rasgando casi el papel. Luego miró al abogado. «Diles a la junta que se vayan al diablo». «¿Perdón?» El abogado parpadeó atónito. «Diles que me tomo una licencia indefinida. Nombra a Martínez como CEO interino. No voy a pisar esa oficina en meses. Mi oficina es esta». Julián señaló la habitación de hospital. «Y si a los accionistas no les gusta, que vendan. No me importa el dinero. Me importa que mis hijos respiren. ¿Entendido?» «Entendido, señor», dijo el abogado, guardando los papeles con rapidez y retirándose como si hubiera visto a un hombre transformarse en lobo. Julián volvió a tomar las manos de sus hijos. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en el colchón entre ambos, y por fin, después de 24 horas de infierno, se permitió cerrar los ojos y dormir, no como un millonario, sino como un guardián en su puesto de vigilancia. La resolución final en epílogo, el precio de la verdad, 6 meses después. El sol de la tarde caía suavemente sobre el jardín trasero de una casa que no era la mansión fría y moderna de cristal y acero donde Julián solía vivir. Esta casa era diferente. Era una casa de campo en las afueras, con paredes de piedra cálida, rodeada de árboles grandes y césped verde, un césped real, no de diseño paisajista intocable. Julián estaba sentado en el porche de madera, observando. Ya no llevaba trajes de 3 piezas. Vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta de algodón simple. Su cabello estaba un poco más largo, menos estructurado. Se veía más joven, aunque las líneas alrededor de sus ojos delataban que había visto cosas que envejecen el alma. En el jardín, Lucas y Mateo corrían detrás de un Golden Retriever cachorro. Sus risas resonaban en el aire limpio. Ya no estaban pálidos. Sus mejillas tenían el color rosado de la salud y habían recuperado el peso perdido. Sus cabellos rubios brillaban bajo el sol. Sin embargo, si uno miraba de cerca, las señales del pasado seguían ahí. Cuando el perro ladró fuerte por sorpresa, Mateo se detuvo en seco y se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos. Un reflejo condicionado del trauma, el miedo al ruido fuerte, al caos. Julián no esperó. Dejó su taza de café y bajó los escalones del porche en 2 segundos. Se arrodilló junto a Mateo en el césped. «¡Ey, ey, Matu! ¡Mírame!», dijo Julián con voz suave y segura. «Es solo Max, es nuestro perro tonto, no pasa nada. ¿Estás seguro? Papá está aquí». Mateo bajó los brazos lentamente y miró a su padre. Sus ojos azules buscaron confirmación en el rostro de Julián. «¿No viene el maestro?», preguntó el niño en un susurro apenas audible. El corazón de Julián se contrajo, como siempre que mencionaban aquella época. «Nunca más, hijo.
El maestro y mamá se fueron muy lejos, a un lugar donde no pueden salir. Aquí solo estamos nosotros, el abuelo Ricardo y Max. Nadie te va a hacer daño. Mateo asintió y se lanzó a los brazos de su padre. Julián lo abrazó fuerte, sintiendo el latido regular y fuerte de su corazón contra su pecho. Lucas se unió al abrazo, convirtiéndolo en una montaña de risas y extremidades. Ricardo salió al porche, trayendo una bandeja con limonada. El antiguo chofer ahora actuaba más como un mayordomo y figura paterna para Julián, administrando la casa. «Señor Julián», dijo Ricardo, sonriendo al ver la escena. «Tiene una llamada en el teléfono fijo. Es la prisión estatal. Dicen que es sobre la sentencia final». Julián soltó a los niños y les indicó que siguieran jugando con el perro. «Sigan corriendo. Voy en un minuto». Se acercó a Ricardo, su rostro volviéndose serio, pero no temeroso. Tomó el auricular inalámbrico. «Sí, soy de la Torre». Al otro lado, la voz de su abogado penalista sonaba triunfante. «Julián, se acabó. El jurado acaba de dar el veredicto, culpable de todos los cargos». El juez no tuvo piedad debido a las fotos y los informes médicos. Le dieron 25 años sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 15. Y perdió la patria potestad de forma permanente. Los niños son tuyos al 100%, legalmente y para siempre. Julián cerró los ojos y soltó un suspiro largo, mirando al cielo azul. «Gracias, Carlos, de verdad. ¿Quieres que le diga algo a ella?» Pidió verte una última vez antes del traslado a la penitenciaría federal. Julián miró a sus hijos jugando en el césped. Vio las pequeñas cicatrices blancas en la espalda de Lucas, visibles porque llevaba una camiseta de tirantes. Eran marcas que llevaría siempre, un mapa de su supervivencia. «No», dijo Julián con firmeza. «No tengo nada que decirle. Ella tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Mi única conversación es con mis hijos, que se pudra en su celda con su energía. Aquí ya no existe». Colgó el teléfono y se lo devolvió a Ricardo. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Ricardo. «Mejor que bien, Ricardo. Se acabó». Julián miró su reloj. Eran las 4 de la tarde. En su vida anterior, a esta hora estaría gritando en una sala de juntas, revisando acciones de Tokio, ignorando las llamadas de casa. Ahora, a las 4 de la tarde, tenía una cita mucho más importante. «¡Niños!», gritó hacia el jardín. «¡Hora de la merienda! ¡Hice panqueques!». Lucas y Mateo se detuvieron, sus ojos iluminándose. «¡Panqueques de papá!», gritaron al unísono, corriendo hacia la casa con esa energía inagotable que solo tienen los niños amados y seguros. Mientras subían los escalones, Lucas tropezó y se raspó la rodilla. Antes de que pudiera empezar a llorar, Julián ya lo tenía en brazos, levantándolo en el aire. «Arriba, soldado. Una herida de guerra más. No pasa nada». Entraron en la cocina, llena de luz y olor a vainilla y mantequilla. Una cocina vivida, real. Julián sentó a sus hijos en la mesa y comenzó a servirles, cortando los panqueques en trozos pequeños, vigilando que comieran, asegurándose de que se nutrieran. Ya no era el hombre más rico de la lista Forbes. Había perdido millones en oportunidades de negocio durante estos 6 meses. Había perdido su reputación de tiburón financiero. Pero mientras miraba a sus 2 hijos comer con apetito, sanos y salvos, con la pesadilla de la selva y el hospital quedando cada día más atrás en el espejo retrovisor, Julián de la Torre se dio cuenta de una verdad absoluta. Nunca había sido tan rico como en este preciso momento. Se sentó con ellos, tomó un tenedor y, ignorando el sonido de su teléfono móvil que vibraba en algún lugar con mensajes de trabajo, le preguntó a su hijo: «Entonces, Mateo, ¿de qué color quieres pintar tu habitación nueva?». Y por primera vez en mucho tiempo, la respuesta no fue silencio, ni llanto, ni un monitor cardíaco. Fue una risa.
y ese sonido valía más que todo el oro del mundo. Fin.